Un vacío llamado papá. Capítulo 6. Mi papá murió. La muerte de un progenitor en cualquier momento es una pérdida de gran envergadura para un niño. Cambia tu vida de tantas maneras y trae consigo la pérdida de ciertas esperanzas y sueños. Puede ser no solo la muerte de parte de tu pasado, sino también de tu presente y futuro. Si el pasado con tu padre fue carente, puede que hayas estado esperando tener un nuevo futuro con él. Pero ahora eso se fue. Tal vez tenías una lista de preguntas que hacer, o motivos de queja que compartir, o alguna confrontación que esperaste años para expresarla. Esa oportunidad se perdió junto con tu padre. Tu identidad pasa por un cambio y de alguna manera te sientes huérfana. Tu sensación de pérdida también queda afectada por la condición espiritual de tu padre, fuera él creyente o no. Si tu padre murió a una edad temprana, también lamentas las oportunidades que crees que él perdió, los años que jamás viviría, y los sueños que jamás vería realizados. Su muerte puede llevarte a cuestionar para qué era la vida y qué significado tenía. Si te separaste de tu padre antes de su muerte, podrías verte afectada de una manera diferente de como si hubiesen estado hablándose todavía. Si la separación de tu papá fue para evitarse debido a las diferencias entre ambos, tu lamento por su muerte podría contener culpa e incertidumbre en cuanto a lo que sucedía entre ambos. Para algunas puede que haya un sentimiento de alivio como parte de su dolor. Si experimentaste una mezcla sentimental por tu padre, incluyendo furia y el deseo de que fuera castigado, junto con el sentido de pérdida, no estás sola. El alivio es el sentimiento que la mayoría no comparte con los demás. Si sus padres fueron castigadores impenitentes, puede que las hijas finalmente se sientan seguras cuando la muerte se lleva esa amenaza. Esto es lo que le pasó a una buena amiga mía, Caroline. He aquí una parte de su historia. Desde hacía mucho Caroline Coons vivió alejada de su padre, que la amenazó de muerte cuando niña. Finalmente huyó de casa. La crisis llegó en 1977, cuando un operador del recinto universitario en la Universidad Azusa Pacific, donde Caroline enseña, le transmitió este mensaje. Dígale a Caroline que su papá llamó diciendo que está en camino, y que esta vez es para siempre. Mientras Caroline huía a la seguridad de su hogar, se preguntó por qué sigo huyendo de la ira de mi padre, y por qué sigue él rondándome. Parece tan carente de sentido. Su odio por mí ya arruinó su vida. ¿Por qué está tan resuelto a terminar con la mía? Salí de su vida hace años. Me desligué, ¿por qué él no? ¿Por qué no puede simplemente dejarme en paz? A excepción de los últimos 15 años, ha aterrorizado toda mi vida. Esta vez finalmente va a matarme. Clifford Arthur Coons tuvo un derrame cerebral mientras conducía a través de Los Ángeles hacia el campus de la Universidad Azusa Pacific. Caroline se sorprendió cuando su hermano, que también se llama Clifford, la llamó. Te tengo noticias. Su voz cambió, y advertí que estaba tratando de buscar las palabras, así que esperé. ¿Papá murió anoche, qué? Sus palabras me atravesaron de lleno. De alguna manera, sin considerarlo realmente, siempre imaginé que me sobreviviría. Anoche llamaron del hospital. Murió por envenenamiento alcohólico. Hubo un silencio en el teléfono mientras asimilaba el dictamen. No sentí nada en absoluto. Él estuvo allí violento y mezquino cada día de mi vida. ¿Cómo podían él y sus amenazas simplemente desaparecer, desvanecerse así como así? Finalmente el silencio pareció demasiado largo, y yo quise aclarar la confusión en mi espíritu. Clifford, ¿qué sientes? Le pregunté tiernamente. Con un suspiro, acopló sus pensamientos. Nada. Yo tampoco, admití. Toda una vida vivida, millones de palabras y emociones comunicadas, dolor y destrucción desparramados a todo lo largo del camino y, al final, todos lo que lo conocimos, ¿no podíamos sentir otra cosa que nada? Caroline Coons trató de poner a la muerte en su perspectiva correcta. Señor, miré al cielo. ¿Significa esto que realmente se acabó? ¿Realmente me libera esto de la escopeta que ha estado apuntándome al corazón todos estos años? ¿Quieres decir que ya no tengo que pasar el resto de mi vida mirando por encima de mi hombro preguntándome si papá estará a unos cuantos pasos detrás de mí? ¿Realmente se acabó, señor? Pérdida atroz. Si eras bastante pequeña cuando tu padre murió, en todo sentido no sabías qué decir, aun cuando tuvieras un vocabulario para hablar de la pérdida de papá. El torrente de sentimientos que tuviste en ese momento y que no podías entender fue tan poderoso que probablemente abrumó todas las capacidades de pensamiento con las que contabas en ese momento. No tenías un marco organizador en el cual colocar la pérdida.
Verás, no contabas con el vocabulario incluso para tratar de darle sentido a la muerte de tu padre. Y esta se llevó tu creencia de que el mundo era un lugar seguro. Si tu hogar consistía de ti, tu madre y tu padre, entonces la mitad de las personas significativas de tu vida se fueron. Y eso pudo haberte dejado preguntándote si tu otro progenitor no se iría también. Una hija dijo. Era como una nube negra que descendió sobre mi mundo, y no había palabras lo suficientemente fuertes como para hacerla desaparecer. Nunca olvidaré el día en que mi mundo cambió, fue para siempre. A partir de ese momento, dividió el tiempo en antes de la muerte de papito y después de la muerte de papito. Otra hija dijo. Tenía 10 años cuando papá murió. Después de eso, me convertí en una pequeña adulta. Observa el dolor en el siguiente relato. La muerte de papá me enseñó a no confiar en la vida. Aquello en lo que creía fue eliminado. ¿Qué tanto me afectó? Vivo en California y estoy acostumbrada a los terremotos. Siempre se miden en una escala de Richter. Todos dicen que si alguna vez tenemos uno de nivel 8 en dicha escala, California desaparecerá. La muerte de papá se sintió como un nivel 8. Otra hija dijo cuando mi padre murió fue como si arrancaron algo irreemplazable de mi interior. Es como si a todos nos hicieran de una serie de bloques constructores que se van colocando con el tiempo, nuevas experiencias con la familia y los amigos. Cuando alguien muere es como que te arrancan tus cimientos. Algo falta, pero no puede reemplazarse. Siempre falta. Sin él mi futuro estaba vacío, ya no era seguro ni esperanzador, simplemente estaba vacío. Y me volví emocionalmente distante. Y estaba molesta. Me engañaron. Él me engañó. Dios me engañó. La vida me engañó. Una hija no debería crecer sin su padre. Probablemente estés consciente de la multitud de sentimientos que una niña experimenta con la muerte de su padre y, sin embargo, uno de los sentimientos más comunes es la vergüenza. Ella surge de varias fuentes. Para un niño, el solo hecho de estar relacionado con la muerte puede ser penoso. Es lamentable. Es penoso si te llaman fuera del salón de clases en el colegio. Y te sientes avergonzada si lloras. Una de las peores muertes para un niño es el suicidio de un progenitor. La vida me engañó. Si eras una beba cuando tu padre murió, y no tenías padrastro, entonces alguien a quien amabas te fue arrebatado. Solo conociste la ausencia y posiblemente no estabas segura de lo que te faltaba sino hasta que viste a otras niñitas con sus padres. Y no solo es la ausencia, sino la pérdida adicional de ver lo que un padre hace. Si había hermanos mayores, los oías hablar de la pérdida, pero puede que no tuviera lógica para ti. Los demás tenían recuerdos y tú no tenías nada. Cuando veías la fotografía de tu padre, tenías una respuesta diferente a la de tus hermanos. Y si te casaste y tuviste hijos, no estabas segura del papel de padre de tu esposo. La muerte terrenal de un padre le roba recuerdos a la hija. Como resultado, algunas veces ella inventa sus propios recuerdos, los cuales a menudo idealizan a su padre. Las hijas que pierden a sus padres a causa de una muerte temprana quedan congeladas en el tiempo. No tienen oportunidad de ver a su padre crecer y cambiar, o mostrar debilidades y fortalezas. En otras palabras, no vieron a su padre como una persona real. Así que puede que hayan inventado en su mente al padre que querían tener. Esperamos que los adultos mayores mueran, especialmente después de haber criado a sus hijos y cuando los nietos y bisnietos comienzan a aparecer. Pero la muerte a cualquier edad siempre es un intruso mal recibido. Si se llevó a tu padre temprano, sucedió arbitrariamente, lo cual afectó aquello en lo que creías acerca de tu mundo. Este ya no era seguro ni previsible. Pensabas que podías entenderlo, pero no pudiste. He aquí cómo una mujer describió el efecto de la muerte de su padre cuando me hice cristiana, mi relación y mis oraciones se centraban de manera estricta en Jesús. Él era mi salvador, mi amigo, mi compañero. Él me amaba, echaba fuera mis temores, y me daba la confianza para poder enfrentar la vida y sus muchas complejidades. Por mucho tiempo no capté quién era Dios, y aceptaba la verdad de que Él es nuestro Padre Celestial, que me amó tanto que envió a su propio Hijo para morir por mis propios pecados. Casi siempre comenzaba mis oraciones con, querido Padre Celestial, pero era Jesús quien estaba en mi mente cuando oraba, y era Él a quien oraba. También luchaba con la pregunta de por qué Dios permitió que mi padre muriera. Mi madre y mi padre se conocieron cuando ambos tenían 34 años, se casaron a los 35, y mi hermano, su primer hijo, nació cuando ellos tenían 36. Me tuvieron a los 40 años, y luego mi padre murió a los 42.
Mi madre estaba locamente enamorada de él, y no creo que alguna vez se recuperara totalmente de su pérdida. Creo que oscilaba entre la depresión y la esperanza. Advertí que le era muy difícil cargar con la responsabilidad de proveernos apoyo, y tenía muy poco tiempo para pasar con nosotros. Fue mi abuela con quien desarrollé lazos afectivos y quien fue más como una madre. No creo que me molesté con Dios, pero la pregunta de por qué dejó que mi padre muriera a menudo estaba en mi mente. La respuesta no llegó sino hasta hace unos cuantos años. Conocí a Jane en mi clase de computación, y nos hicimos buenas amigas. Algunas veces creo que yo asumía el papel de madre suplente. Ella se desahogaba conmigo en su furia contra su padre, que la golpeaba con regularidad, y su mamá nunca trataba de impedírselo. Él era grande, y probablemente pesaba más de 110 kilogramos, y ella tan solo mide 1,55. Una vez él la lanzó a través de la habitación, y la cadera de ella rompió la pantalla del televisor. Con frecuencia la empujaba contra la pared con las manos alrededor de su cuello, ella pensaba que la iba a matar. Tan pronto como se graduó se fue de la casa y finalmente llegó al sur de California, vivió en el área de Hollywood, y luego llegó al condado de Orange. Un día se me ocurrió que había cosas mucho peores que no tener un padre. También conocí a un hombre que tenía una historia similar con un padrastro, y él también dejó el hogar después de graduarse. El maltrato del padrastro no era tan violento, pero dejó cicatrices en el muchacho. Él quería tener a alguien como amiga y esposa, pero temía confiar en alguna persona por miedo a que lo traicionaran y lo hirieran. Durante los primeros 10 años de mi vida viví dentro del clan familiar. Mi tío y mi abuelo fueron las dos figuras paternas de mi vida. Básicamente llené el vacío de mi padre con otras personas, tío y abuelo, y miré a parejas y a hombres que miraba y consideraba las cualidades que veía. Debido a que mi hermano me maltrataba verbalmente y me golpeaba mucho, aprendí a ver más allá de un muchacho muy guapo como mi hermano y buscaba amabilidad, generosidad, lealtad, sentido del humor y otras buenas características. Las cosas que extrañaba eran sentarme en las rodillas de papá, que él me leyera historias, y escucharle decir lo bonita que me veía cuando me arreglaba para una cita. También extrañaba cosas que eran masculinas, los bigotes de un hombre y cómo sentía que me rascaban la piel, poder tocar libremente un pecho velludo y sentir sus músculos, estar lo suficientemente cerca como para oler su loción para después de afeitarse, poder jugar rudo con él sabiendo que no me haría daño, y tener a alguien fuerte y seguro que estuviera a mi lado y me protegiera de los temores y las dificultades del mundo. Veía muchas de estas cosas entre mi esposo y nuestras niñas. Mi padre nació dentro de la aristocracia británica y creció con sirvientes. Mamá dijo una vez que él esperaba que ella hiciera todo lo que debía hacer una esposa más las actividades adicionales que debía hacer un sirviente. Ella fue criada dentro de la tradición de ser antes que todo una dama. Lo que recientemente he llegado a comprender me ha llevado a creer que bien podría haber crecido en un hogar con un matrimonio tormentoso y terribles peleas entre mis padres, y quizás incluso el divorcio. Mi padre parecía tener fe en Dios y creció asistiendo a una iglesia anglicana. Ninguno de ellos tenía una relación personal con el Señor. Fue mi soledad y mi necesidad de amor lo que me llevó a Cristo, y mi vida cambió para siempre de una manera completa. He visto a mi hermano, mi sobrina, mi tía y mi madre volverse a Dios con verdadera fe en la salvación por medio de Jesús y su perdón. Debido a mi fe y al poder de la oración, mis seres amados no serán separados de Dios sino que caminarán en su amor. Su continua presencia. El famoso jugador de tenis profesional, Arthur Ashe, concluye su autobiografía con una carta muy conmovedora a su hija, Camera. Al redactarla, Ashe sabe que está muriendo y que no vivirá para ver a su hija convertirse en una mujer. Su carta está llena de consejos paternos, consejos que sabe que no podrá darle en persona. Sin embargo, quiere transmitirle a su única hija su experiencia y su sabiduría acerca del mundo. Le da consejos muy prácticos en cuanto a cómo administrar su dinero, cómo respetar su sexualidad en crecimiento, cómo entender problemas de racismo y sexismo, y cómo respetar los papeles que la familia, la educación y los deportes desempeñan en la vida de una persona. Concluye su carta diciendo: puede que no esté caminando contigo a lo largo de todo el camino, o incluso en gran parte de este, como lo hago ahora. No te molestes conmigo si no estoy allí en persona, vivo y bien, cuando me necesites. No hay nada más que quisiera que estar contigo siempre. No sientas lástima por mí porque me fui. Cuando estábamos juntos, te amé profundamente y tú me diste mucha felicidad. Nunca podré devolvértelo, Camera.
Donde quiera que esté cuando tu corazón esté sufriendo y estés cansada de la vida, o cuando tropieces y caigas y no sepas si podrás volver a levantarte, piensa en mí. Estaré buscándote y sonriéndote y dándote ánimo siempre. Durante sus últimos meses de vida, Ace se mantuvo en su papel de padre con su hija. Sus últimos pensamientos los dedicó a cómo podría continuar siendo una presencia en la vida de su hija aún después de que la muerte se lo llevara. Un padre es una presencia, ya sea que esté presente o no, tal y como Elise Wackerman lo describe en su libro. La mayoría de las mujeres tienen a un hombre que se fue, uno al que han amado y perdido. Para nosotras, ese hombre fue papá. El primer hombre que jamás amamos. Con su presencia, él nos introdujo al placer de ser receptoras femeninas del amor masculino. Con su desaparición, nos enseñó lo precario del amor. Ya sea que muriera o nos abandonara, nos sentimos rechazadas. A pesar de esa traición, y tal vez debido a ella, él permaneció como una fuerza indómita dentro de nosotros, una norma idealizada con la que se medirá a todos los demás y se encontrará que no dan la talla. El hombre que partió fue una constante presencia en nuestros mundos privados. Y sin embargo, ahora que podíamos hablar de ello, fue de consuelo encontrar a otros allí. La heredera Gloria Vanderbilt, cuyo padre murió cuando ella era una bebé, solía jugar con que se imaginaba que su padre había dejado una carta importante solo para ella. Mi juego favorito era que él me había escrito una carta, una muy larga, y la había escondido en algún lugar secreto para que yo la encontrara. Tal vez, incluso, alguien tocaría a la puerta, y allí afuera estaría el cartero con una carta, entrega especial, dirigida a mí, de adivinen quién. La fantasía de Gloria Vanderbilt es un ejemplo patético de la necesidad del niño de inventar una conexión con un progenitor a quien nunca conoció. Debido a que las fantasías de la conexión con el progenitor crecen en un campo marcado por la ausencia, a menudo revelan lo que faltaba en la vida del niño. Son fantasías debido a una conexión anhelada aunque nunca conocida. Otra mujer que perdió a su padre cuando tenía 6 años es ahora una trabajadora social y dirige grupos para recuperación del dolor para adultos cuyos padres han muerto. Debido a su experiencia de primera mano, puede verdaderamente atender a los demás y entender su pérdida. Ella dijo: durante mucho tiempo, creí que el único evento de gran envergadura que jamás había pasado en nuestra familia era la muerte de mi padre. Influía en lo que hacía, excusaba lo que no podía hacer. Todo lo demás parecía verse a través de la pérdida de dicho evento. Mi padre murió de cáncer cuando yo tenía 8 años, dejando a mi madre con la edad de 29 años y con 2 hijos, varios años de educación universitaria, muy poco dinero, y unas cuantas habilidades comerciales. No es de dudar que mi interés profesional de toda la vida en ayudar a los niños, especialmente a aquellos que sufren pérdida y separación, tiene sus raíces en mi propio duelo continuo por mi padre y mi compasión por las valientes luchas de mi madre por protegernos a mi hermano menor y a mí de las penurias económicas y personales que ella enfrentaba a diario. Otra hija mayor dijo: debido a que mi padre estaba muerto, yo era una niña de 6 años diferente. Esa situación decía algo acerca de mi valor como persona. Me sentía marcada, como si no fuera solo diferente a los demás sino menos que ellos. Quería esconder esto de todos y así tener valor. Perdí algo que me daba protección y tranquilidad. Ahora me doy cuenta que la muerte de papá no fue tan solo un evento aislado en mi niñez. Fue algo que sucedió y que afectó todo lo que hacía, lo que era y lo que sería. Momentos de dolor recurrentes. Algunas veces no es la muerte del padre lo que es tan devastador, sino la manera en que se le transmite la noticia al niño y la respuesta de la madre. A algunas hijas simplemente se les dice que se fue o que está de viaje. A algunas se les dice que no lloren, y de allí en adelante aprenden a tragarse sus sentimientos. Si una hija pudiera ver a su madre estallar en llanto y lamentarse sinceramente, le haría tanto bien y la liberaría para que también llorara. Demasiadas madres ocultan lo que no debe esconderse. Si no se le da información a la hija, ella la inventará ya que no tiene con quién más hablar. Algunas veces los escenarios en la mente de un niño son bastante malsanos, puede que éste se convenza que todas las personas importantes en su vida también puedan morir. A algunas hijas las asalta este temor de abandono por la muerte. ¿Y qué hace con todo el dolor de su niñez? Para muchas mujeres, la tristeza que llevan consigo en la edad adulta podría rastrearse hasta llegar a la pérdida en la niñez. La limitada capacidad de los niños para procesar una muerte de manera cognoscitiva así como también para lamentarla de manera apropiada significa que generalmente vuelven a lamentarla en momentos de sus vidas de desarrollo trascendental. Y la pérdida puede regresar con intensidad. Puede llegar en el momento de la graduación.
Cuando tienen su primera cita. En un baile escolar. Al cumplir los 16, los 18, o los 21 años. Cuando se casan, cuando tienen un hijo. Y no es solamente que murió, las dejó. Y eso es lo que realmente duele. Una mujer escribió este poema y preguntaste a dónde se fue y te dijeron al cielo. Y te llevaron a un campo de tumbas y de Columbine. Y te dijeron aquí es donde yace su cuerpo perfecto. Y te confundiste. Ahora él se había convertido en dos. Y tú, en ninguna. Otra mujer dijo nunca conocí a mi padre. A veces me preguntaba si alguna vez tuve uno. Nunca lo vi. Era un rostro dimensional en una fotografía. Pero era real en algunas escenas. Recuerdo que fui al cementerio por primera vez cuando tenía 9 años. Él estaba allí, pero tampoco estaba. Una parte de mí quería irse y otra quería excavar su tumba para verlo. Desearía haber podido verlo de verdad. Cuando veo hombres reales, hombres mayores, me pregunto, ¿podría él ser mi padre por un rato? ¿Sería así como papá caminaría, hablaría, sonreiría, se reiría, comería? Algunas veces sueño con que cualquier hombre mayor es en realidad mi verdadero padre. ¿No es eso extraño? Me di cuenta que nunca había llorado por mi padre, y que probablemente jamás lo haría ni podría hacerlo. Pero espero que algún día lo haga. ¿Has llorado por tu padre? ¿Necesitas hacerlo? Lamentar la muerte de alguien implica estar triste no solo por la persona que conociste, sino también por la persona a la que nunca tuviste oportunidad de conocer. Cierta mujer tiene este recuerdo: tengo tantas cosas que desearía decirle a mi padre. Papá estuvo presente hasta cierto grado, pero mamá era la que estaba más. Y algunas veces yo quería estar con él, pero siempre había algo que lo impedía. De hecho, el día antes que yo cumpliera 16 años, él no llegó a tiempo del trabajo. Eso era algo inusual, ya que gracias a él podíamos poner nuestros relojes en hora. Luego vino la policía y nos dijo del accidente. Tuve pesadillas durante meses porque nos dieron todos los detalles. Lo extraño, pero sigo molesta. Lo he perdido, y todavía puedo escuchar sus hirientes observaciones a mí y a mis hermanas. ¿Cómo me libro de eso? Él no está aquí para decírselo ni para compartirlo siquiera. ¿Hacia dónde voy ahora? Concluye. Tal como lo he dicho, cuando una mujer pierde a su padre durante la niñez o la adolescencia, su lamento fue incompleto porque en ese momento no tenía la capacidad para procesar el dolor. Aunque tu padre no esté cerca para verte o escucharte, lo que sugiero que hagas es realmente por ti y no depende de la respuesta de ninguna otra persona. Escríbele una carta como si estuviera vivo y pudiera leerla. La única diferencia es que podrías ser más explícita en la carta, sabiendo que él no va a leerla. Las hijas que han tenido relaciones muy positivas con sus padres escribieron cartas, compartiendo cuánto lo amaron, cuánto lo extrañan, y lo que desearían haberle podido decir. Sea que tu relación fuera positiva o negativa, el resultado puede ser el mismo para ti. Una vez que hayas escrito la carta y leído en voz alta, ya no tienes que cargar con esos pensamientos en tu mente y tu corazón. Escríbele incluyendo cada una de las 5 categorías que se mencionan a continuación hasta que ya no haya más que decir. Guarda la misiva. Puede que en algún momento en el futuro quieras sacarla y volverla a leer. Asunto inconcluso. Escribir una carta es una manera de decir adiós y finalmente lograr el cierre. En una misiva a un padre con quien tienes un asunto inconcluso, comienza por establecer los hechos. Es una oportunidad para aclarar las cosas desde tu perspectiva. Papá, no estuviste cuando te necesité. Me diste la espalda cuando quedé embarazada y me sentí tan sola. Papá, nunca te vi cuando no estabas molesto o cuando no tenías una cerveza en la mano. Papá, ejercías tanto control sobre mamá y sobre nosotros que no podíamos respirar. Papá, necesito tu ratificación, no tu crítica. ¿Por qué las calificaciones B no son suficientemente buenas para ti? Una manera de enfrentar tus sentimientos es expresándolos. Haz esto en tu carta. Expresa plenamente lo que sentiste o lo que sientes ahora debido a ciertos incidentes. Una vez que comiences, encontrarás que un sentimiento o pensamiento acciona a otro. Papá, estaba tan triste la mayor parte del tiempo porque no estaba segura si me amabas o no. Papá, me sentí tan culpable y llena de vergüenza cuando me sorprendiste besando a Jimmy cuando tenía 10 años. No fue tanto lo que dijiste. Fue la mirada que me lanzaste, y luego nunca me hablaste acerca de los muchachos y no mostraste interés alguno en mis novios cuando estaba en la secundaria. Papá, te tenía miedo y tenía miedo de mis sentimientos hacia ti.
Papá, lamento haber bloqueado tu participación en mi vida cuando bebías. No sabía de qué otra manera actuar. Papá, simplemente estoy triste de que nos hayamos perdido tanto el uno del otro y no hayamos podido estar juntos. Lo tercero que hay que hacer es tratar acerca de lo que podría haber sido. Habla acerca de lo que no se realizó en tu relación. Papá, si hubiéramos podido hablar más podría haber aprendido tanto de ti, y tú habrías podido conocerme realmente. Creo que te habría gustado. Desearía que hubieses sido más amable con mamá y conmigo. Desearía que hubieses sido más estricto conmigo. Se lo dejabas todo a mamá, y ella no podía lidiar conmigo. Yo necesitaba de tu mano firme. Te necesité en mis recitales, mis cumpleaños, mis juegos. En realidad estabas siempre trabajando, o en alguna otra parte. Tengo fotografías tuyas, pero no tengo tu voz. Desearía que hubiésemos podido hablar. Todavía me quedan cicatrices del maltrato físico. Desearía que hubieses sido un padre amable. Eso era lo que necesitaba, no consejo. Ahora comparte todo lo que extrañas de tu padre. Una manera de comenzar esto es simplemente escribiendo. Extraño. 10 veces más o menos, y luego completa cada una. Te sorprenderá lo que se te viene a la mente. Papá, extraño escucharte llamándome por mi nombre. Extraño el sonido de tu risa. Extraño el hecho de que nunca conociste a mi esposo. Extraño que no me llevaste al altar. Extraño las largas conversaciones que solíamos tener. Te extraño ahora, pero te veré en el cielo. Puede que el último paso suene extraño, pero es importante. Pon a tu padre al corriente. Te estás volviendo a presentar a tu padre. Dile lo que has hecho, lo que estás haciendo ahora, cuáles son tus esperanzas y tus sueños. Comparte cosas acerca de ti de cuando eras niña de las que él no supo. Si tus pensamientos o sentimientos acerca de él han cambiado con los años, también compártelos. Papá, te sorprenderías. Ya no me veo como la niñita torpe, chiquita y gordita que conociste. Crecí y, de hecho, me veo bonita. Tengo tu nariz y tus ojos. Me gustan. Hice los 4 años de la universidad en 6, pero lo logré. Un año estuve en la lista del decano. Llevo 5 años de maestra y me encanta. Vi lo mucho que te encantaba, y ahora sé por qué. Papá, quizás te decepcionarás, pero acabo de divorciarme. Simplemente no funcionó. Papá, cuando era pequeña no te entendía. Nunca te escuché reír mucho. Ahora lo entiendo, a partir de lo que he aprendido a lo largo de los años. Ahora te veo diferente en mi mente de cómo solía verte antes. Solías pensar que yo era perfecta, y no quería que pensaras de manera diferente. Así que no te conté de cuando me atraparon fumando y escapándome del colegio cuando tenía 11 años. No puedo creer en algunas de las cosas que hice entonces. También tomé licor unas cuantas veces durante los primeros años de la secundaria. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Algunas hijas dan un paso más. Se escriben una carta de su padre a ellas mismas. Es un proceso sanador para muchas ya que las pone en los zapatos de su padre, aunque también las deja expresar cómo habría sido saber de él. Gracias a Dios, muchos padres dejaron una influencia positiva en las vidas de sus hijas, según lo expresó nuestro estudio. Te amo, papito. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Espero que estés en el cielo. Gracias por amarme, también. Mi padre murió un mes después de mi esposo. El único padre que me queda es Dios. Papá, muchas gracias por amarme y por mostrarme el camino a Cristo. Te amo y espero que pueda transmitir este legado a mis 3 hijos varones. Papá, le agradezco tanto a Dios por darme al mejor padre del mundo. Fue difícil decir adiós, pero sé dónde estás y que todos volveremos a estar juntos. Siempre te amaré. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.